Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy 24 de diciembre, siendo Nochebuena, no quería pasar por alto las Navidades y compartirles un video sobre 24 de las tradiciones navideñas de la época Tudor, y así mostrarles cómo muchas de ellas que disfrutamos hoy día han trascendido desde ese siglo. Antes de comenzar con el conteo, entonces, permítanme enviarles un saludo navideño y mis mejores deseos para el año que se avecina. Dicho esto, comencemos con la historia. ¿Sabías que muchas de nuestras tradiciones navideñas favoritas se remontan al periodo Tudor? Los pasteles de vinos y picaduras de carne y los famosos villancicos fueron parte de la diversión festiva, e incluso el Padre Christmas y el pavo asado tienen su origen en el siglo XVI. Número 1. No hubo fiesta antes de Navidad. La gente ayunaba hasta la víspera de Navidad. Para los Tudor, los 40 días antes de Navidad, a veces conocidos como Adviento, fue una temporada de expiación, en la que los buenos cristianos se prepararon espiritualmente para la venida de Cristo. Se suponía que los devotos debían hacer penitencia y ayunar, evitando comer carne, queso y huevos. La fiesta comenzaría el día de Navidad, para lo cual habían estado en curso grandes preparativos en todo el ayuno, y habría sido doblemente apreciado después de las restricciones de Adviento. Número 2. La mayoría de las casas estaban decoradas con una llamada rama besada, o sea, una bola de hoja perenne y muérdago que colgaba del techo. Si bien la costumbre de decorar un árbol de Navidad florecería en Alemania en el siglo XVI, no se hizo popular en Inglaterra hasta el siglo XIX. Antes de eso, la principal decoración en las casas de las personas era la rama besada, una bola de vegetación hecha de árboles de hoja perenne, como acebo y laurel. La rama a veces estaba atrapada con manzanas y siempre con una ramita de muérdago. Por lo general, se construía en un marco de madera y se suspendía del techo. Número 3. El primer registro aislado de un árbol inglés navideño data del siglo XV, cuando se estableció un árbol de abetos encendido con velas en una calle de Londres. El abeto ha sido durante mucho tiempo un símbolo cristiano, con sus ramas de hoja perenne que representan la vida eterna. La leyenda dice que el reformador alemán Martín Lutero inventó el árbol de Navidad, tal como lo conocemos, en una noche de invierno en 1536. Lutero caminaba por un bosque de pinos cerca de su casa en Wittenberg, Alemania, cuando de repente miró hacia arriba y vio miles de estrellas, brillando como una joya entre las ramas de los árboles, o así cuenta la historia. Esta maravillosa vista lo inspiró a establecer un árbol de abetos, a la luz de las velas en su casa esa Navidad, para recordar a sus hijos los cielos estrellados de donde vino su Salvador. El primer registro aislado de un árbol decorado en Inglaterra también data del siglo XV, cuando se instaló un árbol de abetos encendido con velas en una calle de Londres. Si hubo otros en época anterior, lo mismo no ha sido registrado. Número 4. La gente realmente celebraba la Navidad durante 12 días, a veces más. La Navidad tradicional inglesa tiene sus orígenes en el siglo IX, cuando el rey Alfredo el Grande consagró en ley la importancia de mantener las fiestas de la Iglesia. Alfredo ordenó que debía haber unas vacaciones el día de Navidad y los 12 días que siguieron, porque se creía que los 3 Reyes Magos habían viajado durante 12 días para ver al bebé Jesús. Durante este periodo de 12 días, del 24 de diciembre al 6 de enero, ningún hombre libre podría verse obligado a trabajar. Se sabe que el hombre común disfrutaba de este derecho a lo mejor de su habilidad durante el periodo Tudor, mientras que los reyes y los nobles se dieron la vuelta en abundancia a escala señorial. Número 5. Las historias de fantasmas una vez se disfrutaron en Navidad. En tiempos de los Tudor, había una tradición establecida de contar historias de fantasmas junto a la chimenea en Navidad, particularmente en Nochebuena. Fue una forma emocionante de pasar las horas en las noches oscuras de invierno. Durante siglos, la creencia había afirmado que el velo entre este mundo y el siguiente
Estaba en su lugar más delgado en el momento del solsticio de invierno, la noche más larga del año, y que los espíritus podían caminar por la tierra. Número 6. Hubo una versión Tudor de Papá Noel. La tradición de la Navidad personificada por una persona, como Papá Noel o Santa Claus, estaba bien establecida por el periodo Tudor. Los sajones dieron la bienvenida al invierno bajo la apariencia de un rey invierno o padre tiempo, mientras que en la tradición nórdica, el dios Woden, que era conocido como Padre Yule, dejaba regalos de pan y mucha buena voluntad durante las fiestas navideñas. En grandes hogares del periodo Tudor, los 12 días de fiestas y banquetes fueron presididos por una persona llamada Señor de Misrule, algo así como el Señor del Desorden. A veces también había un personaje específico llamado Capitán Christmas o Príncipe Navidad, cuyo papel era asegurarse de que todos se alegraran en la Navidad. Un personaje favorito de las representaciones Tudor se llamaba Papá Noel. Vestido de verde y con una máscara grotesca y una peluca, se desgarraba, gritaba y blandía un gran tronco. Número 7. El budín de ciruela se comía como aperitivo antes de la cena de Navidad. Las gachas de ciruela se disfrutaban mucho como un aperitivo, para alinear el estómago antes de la rica cena por venir. Era un caldo espeso de cordero o carne de res, hervido en una piel con ciruelas, especias, frutas secas, migas de pan y vino. A finales del siglo XVI se agregó harina para hacer un pudín o un pastel. Siglos después, los victorianos eliminarían la carne y convertirían gachas de ciruela en el rico budín navideño que conocemos hoy, sirviéndolo como un postre. Número 8. La comida más popular que se comía en Navidad fue el queso de chancho o la cabeza del jabalí. Para la cena de Navidad, todas las clases sociales disfrutaron del favorito de la temporada, llamado queso de puerco o de chancho, que era un plato hecho de la cabeza de un cerdo o vaca. En los hogares ricos, el primer plato era tradicionalmente la cabeza de un jabalí que había sido deshuesada y llena de una mezcla de carne magra, manchado de mostaza, vestido con hierbas y frutas, con una manzana asada en la boca, y adornado con romero dorado, hojas de laurel, especias, frutas, o una ramita de tejo blanqueado con huevo o harina, para que parezca que había sido espolvoreado con nieve. El plato sería llevado ceremonialmente por el mayordomo o la cabeza del hogar. Esta costumbre continuó en la corte hasta el reinado de la reina Victoria. Número 9. El pavo se había convertido en un popular plato de Navidad al final del periodo Tudor. Hay un registro de los primeros pavos que llegan a Inglaterra desde el Nuevo Mundo en 1526, y pronto fueron apreciados por su sabor. El pavo se había agregado al repertorio de los populares platos navideños al final del periodo Tudor, a veces servido en lugar de pavo real o cisne, aunque pasarían siglos antes de que estos últimos fueran excluidos de la mesa navideña por completo. Número 10. Los pasteles de carne picada eran enormes y contenían carne, así como frutas y especias. Conocidos como pasteles de Navidad, se hicieron pasteles de carne picada con carnes restantes ralladas, preferiblemente cordero, en conmemoración de los pastores que visitaron al niño Jesús, al que se agregaron cebo, azúcar, frutas secas y especias. Se suponía que había 13 ingredientes en total, en honor a Cristo y sus apóstoles. Estos pasteles eran enormes, muy diferentes a los pequeños que comemos hoy, y fueron cortados con cucharas, ya que se creía que cortarlos con cuchillos traía mala suerte. Las especias y el dorado volvieron a los regalos de los Reyes Magos y proclamaron el estado del anfitrión. Algunos pasteles incluso estaban completamente dorados. Número 11. Más de 1000 personas cenaron en la corte de Enrique VIII en Navidad. Correspondía a reyes y nobles mantener una jornada de puertas abiertas, organizar grandes fiestas y dispensar hospitalidad durante los 12 días de Navidad, poner en práctica las obligaciones que las personas de riqueza y estatus debían a sus sirvientes. A un mundo lejos de la imagen duradera de los malos modales en la mesa del rey Enrique VIII,
popularizada por Charles Laughton en la película de 1933. La vida privada de Enrique VIII, los modales en la mesa del rey y sus cortesanos generalmente se refinaban, aparte de la época, según evidencia publicada en las cartas y documentos de ese rey, y cuando el monarca se aburría, comenzaba a arrojar unas ciruelas de azúcar a sus invitados. Número 12. Incluso el rey tenía que obedecer los mandamientos del Señor del Desorden. El festín y la alegre creación de convivencia no fueron presididas por el rey o el maestro de la casa, sino por el Señor del Desorden o el Maestro de los Felices Deportes, que actuó como maestro de ceremonias y se hizo cargo del jolgorio navideño. En el primer año del reinado de Enrique VIII, su Señor del Desorden le pidió impudente a su soberano unas 5 libras esterlinas para sus gastos. Si su gracia me diera demasiado, agregó traviesamente, no le devolveré nada, y si su gracia me da muy poco, pediré más. Y esto le causó risa a Enrique. Número 13. Niños obispos recibían poder, el cual, a menudo, ejercían con picardía, en lugar de los obispos adultos. Después de la costumbre medieval, los niños obispos reemplazaron a los prelados adultos, o miembros de alto rango del clero, y se les permitían los mismos privilegios que los señores del desorden. Nombrados el día de San Nicolás, el 6 de diciembre, y se les permitía ocupar un cargo hasta el día de los Santos Inocentes, el 28 o 29 de diciembre, esos niños eran elegidos de los coros de la catedral e invertían en costosas vestimentas en miniatura, mitras y báculos pastorales. Aplazados como si fueran obispos reales, los niños obispos disfrutaban del poder episcopal real, y tomaban todos los servicios que el obispo adulto habría tomado, con excepción de la misa. Cuando predicaban sermones, se les daban regalos en recompensa. Podrían nombrar cánones de la catedral de sus amigos del coro, y si morían en el cargo, serían enterrados con los honores completos de un verdadero obispo. Pero hubo muchas quejas de que niños obispos llevaban a cabo sus deberes de forma muy traviesa y sin el debido respeto, y practicaban lo que equivalía a la extorsión al recolectar limosnas. Sin embargo, estaban protegidos por una ley que prohibía a cualquiera interrumpir sus servicios o arrojarles cosas. Número 14. Los niños eran azotados en el Día de los Santos Inocentes, para recordarles el sufrimiento de los bebés asesinados por el rey Herodes. Esto fue en recuerdo del rey Herodes, que ordenó el asesinato de todos los niños menores de 2 años, en un intento de destruir al bebé Cristo. Debido a sus sombrías asociaciones, los inocentes sagrados, o santos inocentes, era un día de ayuno para adultos, y a veces, cuando los niños se despertaban, eran azotados, tal vez no demasiado duro, mientras yacían en la cama, para recordarles el sufrimiento de los inocentes que fueron asesinados. Sin embargo, por el resto del día, se les permitía una mayor licencia e incluso se les permitía jugar en la iglesia. Ese día era, esencialmente, una fiesta para niños. Número 15. Cuando el Támesis se congeló en 1564, la gente jugó al fútbol en el hielo. Se nos dice que muchos cortesanos dispararon diariamente a objetivos establecidos en el agua congelada, y tanto hombres como mujeres fueron diariamente al Támesis en mayor número que en cualquier calle de Londres, hasta que el hielo comenzó a descongelarse el 3 de enero. En 1608, el río se congeló nuevamente. Según una carta escrita por John Chamberlain, ciertos jóvenes quemaron un galón de vino sobre el hielo e hicieron que todos los transeúntes participaran, mientras que una mujer honesta tuvo relaciones íntimas con su esposo sobre el Támesis. Cuando el Támesis se congeló en Londres antes de la Navidad de 1536, Enrique VIII y Jane Seymour, después de haber asistido a un servicio en la Catedral de San Pablo, estimularon sus caballos a través del río congelado y galoparon a la costa de Surrey, llegando al Palacio de Greenwich, donde mantendrían una lujosa corte navideña. Número 16. Tradicionalmente, la víspera de Año Nuevo era la ocasión para juegos bulliciosos. Las celebraciones navideñas para los ricos incluyeron deportes de caza y al aire libre. En la corte y en grandes casas habría actividades deportivas y artistas pagados como acróbatas, comedores de fuego,
así como bufones y mucha tontería. El bullicioso, y a veces áspero, ciego encapuchado, más tarde conocido solo como el ciego, fue ampliamente jugado y llamado así porque, en la Edad Media, las personas volvieron sus capuchas hacia adelante o las tiraron hacia adelante de sus ojos. Luego persiguieron a los otros jugadores hasta que atrapaban a uno. Esa persona se convertía entonces en el próximo encapuchado o ciego. Ya en tiempos de los Tudor, se usaban vendas para tapar los ojos. Número 17. Se intercambiaban regalos en Año Nuevo, no el día de Navidad. En 1509, su primer año como rey, Enrique VIII gastó el equivalente de 400.000 libras esterlinas en regalos. La entrega de regalos había sido una característica de la Saturnalia romana, y la costumbre había sobrevivido a la era Tudor. Los regalos fueron el aspecto más importante del día de Año Nuevo y podrían ser de gran importancia política. En 1532, después de que se separó de Catalina de Aragón, con quien estaba decidido a divorciarse, Enrique aceptó los regalos de su nueva novia, Ana Bolena, pero rechazó a los que Catalina le envió, ordenándole que no le enviara ninguno en el futuro. Número 18. Se organizaban entretenimientos y juegos en la 12ª noche. En la corte, las mascaradas y los concursos se organizaban con frecuencia en la 12ª noche. Estas fueron magníficas ocasiones, con señores magníficamente vestidos y damas mezclándose con jugadores con disfraces fantásticos, en pasillos iluminados por antorchas y velas. Gracias a la popularidad de la mascarada estacional y el patrocinio de compañías de actores de los nobles isabelinos, la 12ª noche se convirtió en un momento tradicional para ir al teatro. El primer teatro abrió en 1576 en Shoreditch. Su diseño se basó en una posada galerada, y a fines de siglo, alrededor de 15.000 londinenses asistían a los teatros cada semana, con las representaciones que se elevaban durante el periodo de Navidad. El drama fue muy popular en la corte, donde las producciones podían ser espectaculares, y los hombres de la reina, o William Shakespeare y sus asociados en Los hombres del Lord Chamberlain, con frecuencia fueron convocados para actuar. Número 19. Se comió un pastel festivo en la 12ª noche, no el día de Navidad. Para el suntuoso banquete que marcaba la 12ª noche, se horneaba tradicionalmente un pastel enorme, que contenía fruta seca, harina, miel y especias. Dentro del pastel había un frijol, o moneda, y un guisante. Se ofrecían rebanadas a los invitados a medida que llegaban. El afortunado hombre o mujer que encontraba el frijol y el guisante, serían rey y reina del frijol o guisante esa noche y luego liderarían el canto, el baile y las otras diversiones. En la corte, sin embargo, los receptores afortunados a menudo fueron seleccionados por adelantado. Y lamentablemente, ninguna receta para el pastel de la 12ª noche sobrevive desde antes de 1803. Número 20. Era mala suerte dejar decoraciones navideñas después de la 12ª noche. Algunos pensaban que era mala suerte dejar las decoraciones navideñas después de la medianoche de la 12ª noche, cuando el poder del niño de Cristo ya no tenía influencia, ya que si la vegetación no se volvía a colocar afuera, los espíritus de los árboles traerían el desastre a la casa el próximo año. Pero en algunos lugares, hasta el siglo XIX, las decoraciones no fueron eliminadas hasta la Candelaria. El 2 de febrero, cuando Jesús fue presentado en el templo en la fiesta de la purificación de la Virgen María. Número 21. En la corte, la temporada navideña no terminaba hasta el 2 de febrero, cuando se celebraba la fiesta de las velas. Para la mayoría de las personas en la Inglaterra Tudor, la fiesta de la Epifanía, el 6 de enero, era el último gran día de procesiones, fiestas, festividad y diversión. Mientras que en la corte, la temporada navideña terminaba oficialmente el 2 de febrero con la solemne celebración de las velas, la fiesta de la purificación de la Virgen María, cuando el rey y la reina iban en procesión a misa. En esta fiesta, las iglesias quedaban repletas con velas y adoradores. La Navidad estaba llegando a su fin y era hora de limpiar el desastre, volver al trabajo y establecerse en la vida normal.
El lunes de Arado, el primer lunes después de la Epifanía, la gente volvía a trabajar. Número 22. La esencia de la Navidad Tudor sobrevivió a la Reforma, e incluso a la prohibición de la Navidad por parte de la Commonwealth. No es cierto que Oliver Cromwell personalmente prohibiera la Navidad. Fue el Parlamento electo el que tomó la iniciativa en 1644, al aprobar una serie de actos que criminalizaban la celebración, junto con los días de otros santos y los feriados. Sin embargo, aunque en teoría la Navidad había sido abolida, los servicios religiosos clandestinos que marcaban la Natividad de Cristo continuaron celebrándose, y los placeres seculares de la temporada se disfrutaron encubiertamente en lo que respecta a las personas. En 1660, con la restauración de Carlos II al trono, la legislación antinavidad pronto fue abolida, causando una alegría generalizada. Número 23. En las fiestas navideñas, las barreras sociales caían y los roles se invirtieron, lo que condujo a mucha licencia festiva. En toda Gran Bretaña, el periodo de Navidad fue un momento para la libertad, la relajación y la suspensión de las reglas. Durante unos días, el estatus social ocupó el segundo lugar, con la reversión de los roles entre las filas jerárquicas de la sociedad y entre los sexos. En 1564, por ejemplo, María Estuardo, reina de Escocia, cedió su puesto para que 2 de sus 4 criadas, todas llamadas Mary, pudieran compartir el papel de reina del frijol. Al mismo tiempo, la licencia festiva sirvió para subrayar los roles normales de los que participaron. Nadie olvidó quién era realmente el señor y quién era el sirviente. En Escocia, los 12 días de Navidad se llamaron los Daft Days. Número 24. El muérdago fue prohibido en las iglesias debido a sus conexiones paganas. La costumbre de colgar una bola de muérdago del techo e intercambiar besos debajo de él como un signo de amistad es antigua. Los romanos, por ejemplo, observaron que los druidas de las islas británicas usaban muérdago en las ceremonias de solsticio de invierno y para la curación. A pesar de haber una creencia medieval de que la cruz de Cristo se había formado a partir del mítico árbol de muérdago, las iglesias y abadías siempre han prohibido el muérdago y todavía está prohibido hoy. Debido a sus conexiones paganas, con una excepción, ya que se sabe que en Yorkminster se coloca un montón de muérdago en el altar cada Navidad. Resumiendo, la Navidad en el periodo del siglo XVI fue un asunto extravagante. Una mezcla de prácticas populares más antiguas, rituales cristianos y excesos emergentes que vieron surgir a muchos rituales de Navidad modernos. Y en efecto, parece ser que, en varias instancias, aún hoy celebramos dichas fiestas a semejanza de la época Tudor. Y bueno amigos, hasta aquí este video especial sobre las tradiciones navideñas de la época Tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. No olviden hacerme saber qué les ha parecido este material y si ya conocían de algunas de estas tradiciones. Quiero agradecer nuevamente a todos los amigos que nos ven cada semana, que comentan los videos, y que también siguen el canal. Y recordarles que pueden elegir ser también miembros del mismo, para así tener acceso a material exclusivo, prioridad para sus peticiones y otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este video. Feliz día y hasta pronto.